Ante todo, mis palabras de agradecimiento por esta invitación a este evento académico. Para mí siempre es un honor, para mí siempre es un gusto estar presente en un evento académico organizado por esta ilustre Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Muy bien, el tema por el cual se me ha convocado, sin más prolegómenos, porque quisiera ser eficiente en el tiempo. Aunque no crean, ahora estoy tratando de ser más eficiente con las audiencias. Creo que están durando mucho, pero ahora por el tema de de las diferentes programaciones, creo que debemos ser mucho más eficientes en el uso del tiempo. Me voy a tomar entre 45 a 50 minutos para abordar algunos temas a propósito de la prisión preventiva. Algunas ideas, una parte introductoria, y voy a tocar algunos ejes temáticos a propósito de la prisión preventiva, a propósito también del cese de la prisión preventiva y de la prolongación de la prisión preventiva. Vamos a la parte introductoria. Algunas ideas de entrada. De entrada hay que decir de que la prisión preventiva, qué duda cabe, es una institución jurídica que siempre va a desatar controversia, siempre va a desatar discusión, porque existirá un grupo que está a favor de la prisión preventiva, pero también existirá otro grupo que se mostrará a favor de la aplicación de la prisión preventiva. Con esto quiero remarcar la idea de que la prisión preventiva siempre ha sido un tema controversial. En esta parte introductoria quiero hacer breve referencia a tres tópicos muy concretos, para luego abordar algunos ejes temáticos a propósito de la prisión preventiva. En esta oportunidad vengo a hablar sobre algunos temas específicos vinculados a la prisión preventiva. Mi intención no es que el auditorio piense como yo, sino mi intención es mostrar algunos temas vinculados a la prisión preventiva y cuáles son las distintas posiciones que se han venido dando a propósito de esos temas específicos, para que ustedes, luego del análisis correspondiente, determinen qué posición más les convence más. Porque de eso se trata el derecho, de que uno acepte aquellas opiniones que más le convenzan, aquellas opiniones o posiciones que suenen al oído nuestro como más razonables y que no sean ideas forzadas. Tres ideas que me interesa de entrada tratar. El primer tema, que tiene que ver con la motivación de las decisiones judiciales a propósito de la prisión preventiva. Con relación a la motivación de las decisiones judiciales, especialmente en lo que atañe a la motivación de las decisiones judiciales que tienen vinculación directa con la prisión preventiva, en verdad hay mucho que decir. Hay mucho que decir, en verdad, sobre el tema de la motivación. Pero solamente quiero transmitirles algunas ideas que sí me parecen importantes a propósito de la motivación. ¿Qué cosa hay que decir acerca de la motivación de las decisiones judiciales? Pues bien, como diría el gran maestro Manuel Atienza, un gran teórico a propósito de la argumentación jurídica, él nos dice de que en los últimos tiempos el derecho ha experimentado un cambio radical. Y básicamente ese cambio radical obedeció a la presencia de dos movimientos que han revolucionado el ámbito jurídico. Él dice, uno de los movimientos tiene que ver con el tema de la constitucionalización de los derechos fundamentales. ¿Esto qué cosa quiere decir? De que antes no se le daba la debida importancia al tema específico de los derechos fundamentales de la persona. Pero de un tiempo a esta parte, los derechos fundamentales han adquirido un rol preponderante dentro de todo Estado, porque han servido para limitar el poder punitivo del Estado. Si bien el Estado
tiene el jus puniendi para perseguir y castigar el delito, existe un límite en cuanto al ejercicio del jus puniendi, que vendría a ser el respeto a los derechos fundamentales. Por cierto, el tema de los derechos fundamentales nunca ha sido pacífico. Antes más bien era visto con ojos sospechosos, era visto como un tema político. Es más, los teóricos que estudiaban el tema de los derechos fundamentales eran vistos, digamos, como personas que hacían proselitismo político. Pero fíjense cómo han cambiado las cosas. Hoy en día, cuando alguien discute sobre derechos fundamentales de la persona, prácticamente nos estamos moviendo estrictamente en el ámbito de lo técnico jurídico. Pues bien, esto fue uno de los grandes fenómenos, una de las grandes revoluciones que cambiaron los paradigmas del derecho. Pero hubo un segundo movimiento grande que ha cambiado también la órbita digamos, el mundo jurídico, y que vendría a ser lo que diría Manuel Atienza, el giro argumentativo. Antes, ¿qué ocurría? Cuando las autoridades tomaban decisiones respecto a la propiedad o a la libertad de las personas, simplemente las autoridades no tenían la obligación de explicar las razones de sus decisiones. Es decir, las imponían y tenían que ejecutarse. Pero luego ocurre el giro argumentativo. ¿Por qué? Porque cuando entramos ya prácticamente al Estado constitucional de derecho, no basta con que una autoridad imponga una decisión judicial y que ésta se ejecute, sino que además la autoridad está obligada, es más, tiene el deber jurídico de motivar sus decisiones. Esto es que tiene que dar las razones por las cuales ha tomado una o tal decisión. Esto es lo que se conoce como el giro argumentativo. No basta con que la autoridad imponga, por ejemplo, una prisión preventiva. No basta con que sentencie a una persona. No basta con que expropie el bien un bien inmueble a una persona, sino que tiene que dar las razones de su decisión. Y esto es lo que se conoce como el giro argumentativo. Pues bien, yo me he echado un poco a estudiar en estos tiempos que he estado en cura de silencio, pero créanme, siempre hay cosas buenas, siempre hay cosas nuevas que te obligan nuevamente a salir, a tener que decir algo. Y en verdad he estado un poco buscando fuentes, y en realidad yo les recomiendo, como dirían los médicos, yo les receto, hay un texto de Manuel Atienza que tiene que ver con argumentación jurídica. Léanlo, es un libro de 1000 páginas. Si no tienen tiempo, entren a YouTube también, ¿no? No solamente sirve para chatear, sino también, digamos, para decir estoy sad o estoy happy, ¿no? Sino que además puede servirles a entrar al YouTube para entrar a una charla muy interesante de Manuel Atienza que dio en la Universidad de Chile a propósito de argumentación jurídica. Pues bien, ¿qué es lo que dice en sencillo Manuel Atienza? En sencillo, él dice que el juez, para dar digamos, cuando el juez toma una decisión, tiene que explicar las razones de su decisión. Y toda motivación, dice que tiene que tener las siguientes características. Fíjense lo que dice Atienza, y yo me he quedado horrorizado cuando escuché esas palabras. Tiene que ser breve. Fíjense lo que dice Atienza. Tiene que ser clara. Tiene que ser precisa. Y tiene que ser llana. Es decir, sin jugar a las escondidas cuando uno redacta, sino tiene que ser una redacción directa. Como se dice, digamos, la distancia entre dos puntos, ¿cuál es? La línea recta. Igualmente dice que la redacción tiene que ser recta, directa, sin mucho obstáculo, sin ir por las ramas. Ese es el ideal de la argumentación. Toda decisión que busque, digamos, dar razones de una decisión y que busque ser legítima, digamos, ser aceptada por la sociedad, porque hacia eso apunta la motivación de explicar a la sociedad las razones de la decisión con la finalidad de que se legitime, pues bien, tiene que tener estos rasgos. Tiene que ser breve, directa,
precisa, ya. Eso es lo que dice Manuel Atienza. Y Manuel Atienza incluso nos habla de un gran juez americano y que viene a ser el modelo, según él, de cómo se debe argumentar. Y básicamente cita al juez Holmes. El juez Holmes se caracteriza porque sus ponencias son máximo entre 3 y 5 páginas. Y se caracteriza básicamente por presentar, digamos, cuando hace su ponencia, ya sea el voto en mayoría, o el voto en minoría, o el voto en discordia, como se le llame, el tema es que presenta, digamos, los antecedentes del caso de manera resumida. Sobre todo trata de definir los temas controversiales y trata de dar respuesta a los temas controversiales sobre el cual las partes no se han puesto de acuerdo. Por eso que sus ponencias duran, o sea, sus ponencias son prácticamente, tienen una extensión de entre 3 y 5 páginas, para que pueda captarse con facilidad las razones de su decisión. Como ustedes entenderán, en el Perú creo que todavía estamos muy lejos de ese ideal, pero creo que debemos trabajar a fin de lograr ese ideal de una motivación, digamos, que exponga razones, que busque ser legítima y sobre todo que exponga en pocas páginas las principales razones de la decisión. Ustedes han tenido la oportunidad de ver en vivo resoluciones o de escuchar resoluciones orales y también de leer resoluciones escritas. Y si existe algún denominador común entre las resoluciones orales y escritas, es que se caracterizan por ser kilométricas. Son muy largas, son muy extensas. Y básicamente he tenido ocasión de leer resoluciones que van por las 60 páginas, se pronuncian sobre la prisión preventiva y resulta que empiezo en la página 1, sigo a la página 5, comienzo a leer, digamos, los orígenes de la prisión preventiva. Luego, en qué consisten cada uno de los presupuestos de la prisión preventiva. Lo que dice el autor X, Y, Z. Luego, lo que dicen los tribunales, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana. Y ya voy en la página 30 y no encuentro el caso todavía. ¿Les ocurre o no? Sí, porque mejor no digo nada. Entonces, ¿les ocurre o no eso? Es decir, tenemos decisiones kilométricas que van de 60 páginas, 70 páginas, y resulta de que uno las revisa y no llegan al caso todavía de 60 páginas ni a la página 40. Y cuando se refieren al caso concreto, ¿qué ocurre? Cuando tienen que hacer motivación sobre todos los elementos de convicción, ¿qué cosa hacen? Simplemente hacen el listado de todos los elementos de convicción que presentó el fiscal. Elemento de convicción 1 dice esto, elemento de convicción 2 dice esto. Por lo tanto, al final, en 5 líneas dice, entonces concluyo de que el investigado estaría vinculado al delito de lavado de activos. ¿Les suena familiar? Sí. Estamos asistiendo a ese tipo de resoluciones que no explican el caso y tenemos decisiones kilométricas. Por eso quienes se llevan el crédito, eso lo decía también Manuel Atienza, en verdad léanlo, es un monstruo, pero es un monstruo de verdad, ¿ya? Porque es un capo en lo que es argumentación jurídica y creo que es un académico a carta cabal, y él decía, por eso que, digamos, cuando vemos resoluciones kilométricas, quienes se llevan todos los créditos, ¿sabe quiénes son? Los que hacen las sumidas. Porque al final, por la falta de tiempo nosotros, ni siquiera leemos toda la resolución. 1000 páginas, échate a leer 1000 páginas. Y al final, ¿quiénes se llevan todos los créditos? Los que hacen las sumidas, porque ellos comienzan a resaltar las partes, digamos, la ratio decidendi que le llaman, o digamos, los puntos neurálgicos de la decisión. Entonces creo yo
No, y también he tenido ocasión de ver resoluciones en las cuales declaran nula una decisión porque había hecho una reproducción digamos, del requerimiento fiscal, y resulta pues que para declarar nulo y decir lo que estoy diciendo, que te lo puedes decir en 5 líneas, se tomó más de 20 páginas. ¿No? Para decir eso nomás. Por eso que creo que todavía estamos en camino. Yo soy de una de las personas que cuando advierte errores siempre tomo nota y trato de ir mejorando. Creo yo que un esquema ideal digamos, de motivación en cuanto a la quaestio facti, a la cuestión de hecho, a los elementos de convicción, es hacer una valoración conjunta de todos los elementos de convicción. Es decir, hacer hablar a los elementos de convicción. Si esos elementos de convicción confirman la hipótesis imputativa del fiscal, o si por el contrario descartan la hipótesis imputativa del fiscal. Para uno o para otro lado. Bueno, no voy a extender más de motivación. Les recomiendo en todo caso a Tienza y el juez Holmes, revísenlo. Un gran juez en los Estados Unidos que escribía poco. Muchos decían que él tenía la costumbre de incluso de escribir sus decisiones parado, cosa que trataba de ahorrar, digamos, de hacerlo en poco tiempo, ¿no? Pero bueno, esas son estrategias de cada uno. Un segundo tema, ya me está venciendo el tiempo, en verdad, voy a ir rápido. Lo que pasa es que me emociono mucho, en verdad. El otro tema que me parece interesante a propósito de la prisión preventiva es que hay que recordar las grandes palabras de Cesare Beccaria. Siempre lo cito a Cesare Beccaria, en verdad. Y en verdad Cesare Beccaria siempre va a ser un faro de guía en el pensamiento jurídico, sobre todo en lo que tiene que ver con el respeto a las garantías fundamentales, ¿no?, de toda persona dentro del marco de un proceso penal. Él escribió, digamos, de personalidad muy tímida, por cierto, Cesare Beccaria, imagínense, a nivel personal era muy tímido, no era muy audaz, pero cuando escribía, tenía una proyección enorme respecto al sistema, al aparato de persecución penal de su tiempo, que incluso llegó a criticarlo y a proponer un sistema alternativo que garantice derechos fundamentales a la persona dentro del marco de un proceso penal. Pero ¿qué quiero decir con Cesare Beccaria? Él escribió un famoso texto que se llama De los delitos y de las penas, de deliti y delle pene. Es un texto clásico, no solamente porque debe estar en toda biblioteca y debe leerse, sino es un texto clásico, como diría perfecto Andrés Ibáñez, es un texto clásico singular, porque habló para su tiempo y sigue hablando para nosotros. Imagínense, grandes palabras de perfecto Andrés Ibáñez. ¿Y qué decía Beccaria, básicamente? Y en verdad, mucho de su pensamiento se ha reproducido. Lo que pasa es que deberíamos citarlo a él porque creo que él es el que inició con esas ideas. Él decía, por ejemplo, que hay que distinguir aquellos delitos, fíjense, lo hablaba el mismo Cesare Beccaria, hay que distinguir los delitos comunes y los delitos graves. No le llamaba delitos de crimen organizado, ni nada por el estilo, sino le llamaba los delitos graves que ponían en tela de juicio o en zozobra a la sociedad en su conjunto. Y él decía que tratándose de delitos comunes, las garantías para el imputado deben ser plenas y absolutas. Fíjense lo que decía Cesare Beccaria. Es decir, dentro del marco de un proceso penal que se sigue en un caso de un delito común, las garantías que debe gozar todo imputado deben ser absolutas y plenas, donde se debe exigir estándares altos para el tema de la persecución del delito y para el castigo del delito. Pero cosa distinta, decía, ocurre con los delitos graves. Si tuviéramos que hacer un paralelo, hoy en día hablaríamos de los delitos contra la criminalidad organizada. Y él decía de que tratándose de los delitos graves, las garantías tenían que flexibilizarse en aras de protección a la sociedad. Ese es el pensamiento, no mío, sino de Cesare Beccaria. Es más,
cuando se trata de la acreditación de los hechos imputados, él decía, los indicios que se exigían para su acreditación no tenían que ser tan sólidos, podían ser más livianos. Es decir, estaba hablando del estándar probatorio para la acreditación de un delito imputado. Esto lo dijo hace tiempo César de Caria. Y sería interesante que lo citen, en verdad. No solamente se trata de copiar, digamos, códigos penales o códigos procesales penales de otros países, sino que hay que entenderlos. Y sobre todo entender el pensamiento que está detrás de todos ellos. Y una tercera idea, pues bien, a diferencia de lo que ocurría antes, las prisiones preventivas tienen un tiempo de duración. Y cuando hablo de la prisión preventiva, si lo trasladamos al Perú, ustedes saben de que para, digamos, fijar la vigencia de una prisión preventiva, hay que tener en cuenta los plazos de la prisión preventiva, los plazos de una prolongación de prisión preventiva. Antes, digamos, la prisión preventiva duraba todo el tiempo necesario hasta que se defina su situación jurídica. Hoy en día, en cambio, sí se le ha puesto un límite temporal. Y eso está normado en el Código Procesal Penal. Ustedes saben muy bien, y esto lo pueden revisar fácilmente en su Código Procesal Penal, de que la prisión preventiva tiene un plazo de duración. En un delito, tratándose de delitos comunes, un plazo de 9 meses. De delitos complejos, 18 meses. De delitos contra la criminalidad organizada, 36 meses. Y cuando hablamos de la prolongación de la prisión preventiva, estamos hablando de plazos de 9 meses en delitos comunes, 18 meses en delitos complejos y solamente 12 meses de prolongación de prisión preventiva en casos de criminalidad organizada. ¿Y después de eso qué? Pues bien, se extingue la prisión preventiva y hay que dictar una medida distinta a la prisión preventiva que busque asegurar la presencia del imputado. ¿Qué les quiero transmitir con eso, señores? Señores, los plazos de las prisiones preventivas y de las prolongaciones ya están venciendo. Hay casos en donde están venciendo, en donde todavía están en plena investigación preparatoria, otros en etapa intermedia. Pero esos plazos están venciendo. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? La excarcelación, lo dice el Código Procesal Penal. Y justamente de eso vamos a hablar más adelante. Más adelante se entiende de que cuando ya se completa o cuando se cumplen los plazos de la prisión preventiva y de la prolongación de la prisión preventiva, prácticamente cesaron todos los plazos y corresponde en automático la excarcelación del imputado. ¿Y por qué están durando? También hay que ver todas las aristas. ¿Por qué están durando mucho los procesos penales? Porque los tiempos de la investigación preparatoria o los actos de investigación están también durando porque muchas veces las razones por las cuales se prolongan las prisiones preventivas obedecen a que el Ministerio Público cuenta solamente con 2 peritos a nivel nacional, por ejemplo. El otro motivo por el cual se vienen prolongando es porque para solicitar y recabar la información de otro estado, ocurre de que muchas veces hay una demora de 2 años. Les estoy planteando solamente los temas. Respecto al primer tema, yo no me voy a pronunciar, solamente les transmito lo que está ocurriendo. Los actos de investigación están demorando porque el Ministerio Público no cuenta con muchos peritos. Muchas veces con solamente 2 o 3 peritos a nivel nacional. Y ahí tienes 2 posturas que siempre se plantean en las audiencias. La Fiscalía sostiene de que eso es un justificativo para que se prolongue la prisión preventiva. Y la defensa dice que eso no justifica la prolongación de la prisión preventiva, porque no es una causa imputable al investigado.
no es una causa con la cual debe cargar el imputado. Y lo mismo ocurre con el otro tema, respecto a la demora en la solicitud y recepción de información del extranjero. El Ministerio Público señala de que no es una causa imputable, sino que son los tiempos mismos de la demora y que debería justificar una prolongación de la prisión preventiva. Por su parte, la defensa va a sostener y sostiene muchas veces de que eso tampoco es justificativo, porque no es imputable al investigado. ¿Cómo se le va a cargar adicionalmente esa circunstancia que no le es imputable? Yo tan solo les presento las dos posturas. Y eso está generando excarcelaciones. Y por eso vamos a hablar más adelante de algunos temas. Espero que me alcance el tiempo, en verdad. Muy bien, vamos ahora a entrar un poco a la prisión preventiva, ¿ya? Y quiero hablar sobre todo, ya estoy con el tiempo, en verdad, pero quiero hablar sobre la prisión preventiva y un poco sobre la prolongación de la prisión preventiva. Vamos, para empezar, para hablar solamente de prisión preventiva, es una macro institución jurídica, en verdad. Es una institución jurídica muy grande porque convoca temas de diverso calibre, sustantivos y procesales. Pero yo voy a abocarme a algunos temas específicos en los cuales entiendo existe bastante controversia, ¿ya? A propósito de la apariencia del buen derecho y a propósito también del peligro procesal. Ustedes saben, entremos primero al tema de la apariencia del buen derecho. Ustedes muy bien saben de que la apariencia del buen derecho es uno de los presupuestos para dictar prisión preventiva. Y básicamente consiste en que debe existir sospecha grave respecto al delito que se imputa ¿a quién? Al investigado. Esa es la lógica que se exige a propósito de la apariencia del buen derecho. Se habla de fundados y graves elementos de convicción. ¿Cuál es el estándar probatorio que se exige? Alto grado de probabilidad. Entonces, vamos a entrar a hablar un poco sobre algunos temas específicos de la apariencia del buen derecho. Y para esto voy a trabajar con la diapositiva. Un tema, en verdad hay varios temas sobre la apariencia del buen derecho, pero uno de los temas tiene que ver con el control de la imputación. Uno de los temas. Por cierto, el tema del control de la imputación es un tema que está vinculado a la apariencia del buen derecho. Y esto incluso lo ha enfatizado el gran tratadista español José María Celso Mellado. ¿Cuál es la lógica? Se entiende que si vamos a establecer si existe o no sospecha grave respecto al delito que se está imputando al investigado, para llegar, digamos, a esa conclusión, si existe o no esa sospecha grave, todo tiene que estar en función a la imputación que el Ministerio Público ha lanzado en contra del investigado. Porque en base a la imputación que el fiscal ha lanzado contra el investigado, es que se va a establecer si existen o no elementos de convicción que acreditan si acreditan o no esa imputación. ¿Me siguen? Entonces, un tema clave a propósito de la apariencia del buen derecho es el tema de la delimitación de la imputación. Antes, es decir, para establecer si existen otras palabras, si se ha acreditado o no el delito que se está imputando al investigado, previamente tengo que tener en claro cuáles son los cargos que el fiscal ha formulado contra el investigado. Mucho se ha discutido acerca de la imputación. Mucho se ha dicho acerca de los estándares que debe cumplir toda imputación. Muchos dicen de que si tenemos un caso en donde se busca establecer la apariencia del buen derecho sin que tenga imputación, se entiende que no se cumple la apariencia del buen derecho. Si tenemos un caso donde se busca establecer si existe o no sospecha grave respecto a un delito que se imputa a un investigado, pero si ocurre, si logramos identificar de que esa imputación contiene defectos, entonces también la imputación se cae y por ende nunca se establecería la apariencia del buen derecho. Por eso es que un gran tema a propósito de la apariencia del buen derecho es el tema concerniente al control de la imputación. Esto es, que el juez, para
establecer si existe sospecha grave o no de un delito imputable investigado, previamente tiene que hacer el control de la imputación. Si esa imputación que ha efectuado el fiscal en contra del investigado cumple o no con las exigencias mínimas. Esa es la idea. Entonces, aquí sí existe una gran discusión. ¿Cuáles son los estándares a propósito digamos, cuáles son las exigencias mínimas de una imputación? Sobre esto existe controversia. Tenemos una posición, y aquí tan solo les vengo a presentar las distintas posiciones. Hay una posición que es la posición preconizada por José María Asensio Mellado, y él sostiene de que la imputación que lance el fiscal en contra de un imputado tiene que ser una imputación completa. Una imputación acabada. ¿Cuál es la lógica de José María Asensio Mellado? De que la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional, dice él, y que supone, dice Asensio Mellado, una afectación en cierta medida a la presunción de inocencia, porque se busca encarcelar a alguien que todavía goza del principio de la presunción de inocencia. Y su aplicación, dice Asensio Mellado, fíjense lo duro que es Asensio Mellado, dice que su aplicación importa la aplicación de una pena anticipada, en sencillo. Por lo tanto, su aplicación debe ser excepcional, dice José María Asensio Mellado. Y en cierta medida, para aplicar una prisión preventiva, prácticamente debe cumplir casi los mismos estándares exigidos que cuando se va a dictar una sentencia condenatoria. Esa es la lógica de Asensio Mellado. Y es por eso que respecto a la imputación es muy exquisito, es muy exigente, y te dice que la imputación que lance el fiscal tiene que ser completa, tiene que ser una imputación acabada. Porque vas a privar a una persona de su libertad antes de que se le haya declarado culpable, porque le vas a aplicar una suerte de pena anticipada. Por eso que la imputación debe ser acabada y completa. ¿Qué cosa quiere decir acabada y completa? De que aquí no vale ese argumento según el cual se dice que no se preocupen, han escuchado ese argumento, ¿no? Que más adelante en el decurso de la investigación se va a ir, digamos, delimitando la imputación, bajo la lógica de la construcción progresiva de la imputación. ¿Han escuchado eso, no? Pues sí, eso no lo acepta Asensio Mellado, porque se entiende que la imputación que se lanza contra el imputado debe ser una imputación completa. Ese es el estándar que le exige, porque la aplicación de la prisión preventiva es excepcionalísima. Hay otros que hablan de que basta cumplir con las reglas básicas de la imputación necesaria, y aquí interesa tener en consideración, de manera muy importante, lo que ha dicho el acuerdo plenario 2012 a propósito de la tutela de derechos, y que toda imputación debe cumplir con las reglas mínimas de la imputación necesaria. Es decir, debe especificarse el hecho que se imputa al investigado y el aporte específico del imputado respecto a ese hecho que se le imputa. Es decir, se tiene que precisar qué cosa, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, cómo ocurrió, quién lo hizo, en agravio de quién. Es decir, tiene que cumplirse con las reglas básicas de la imputación necesaria. Hay otros que dicen, muy exigente, imputación completa no, si recién estamos empezando la preparatoria. Imputación necesaria tampoco es exigente, porque eso va a ser materia de la construcción progresiva de la imputación. Otros hablan de una suerte de imputación mínima. O sea, ya no hablan de una imputación completa, necesaria, sino mínima, que solamente esté el aspecto nuclear del delito que se está imputando. Y cuando hablamos de imputación, ojo, estamos hablando de la imputación fáctica y de la imputación jurídica. Por ejemplo, el tema de la norma penal en el tiempo, y también el tema el tema de la calificación jurídica. Algunos temas controversiales. Primer tema. En el marco de una prisión preventiva, ¿la defensa técnica puede alegar defectos en la imputación necesaria o no? Sobre eso, dos posiciones. Hay una primera posición
que fueron prácticamente cuando, y esta posición se sostenía sobre todo cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, y es que cuando alguien planteaba, dentro del marco de una prisión preventiva, de que la imputación que ha lanzado el fiscal presenta defectos porque es muy genérica y no dice cuál es el hecho específico que atribuye al imputado, pues bien, las más de las veces se decía de que estas cuestiones de precisión de la imputación no pueden hacerse valer dentro de la prisión preventiva, sino tiene que hacerse valer a través de la tutela de derechos. Esa fue una respuesta que se daba al inicio. Hoy en día, ese tipo de respuestas ya prácticamente han experimentado o prácticamente están en son de retirada. Porque cuando la defensa cuestiona defectos en la imputación, dentro del marco de la prisión preventiva, hay otra posición que sostiene que el juez sí tiene que darle respuesta. Tiene que pronunciarse sobre eso. En buena cuenta, tiene que evaluar si esa imputación que ha lanzado el fiscal cumple o no con las reglas mínimas de la imputación. No sé, necesaria, mínima, completa. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos ahí las dos posiciones respecto al, digamos, al cuestionamiento de la imputación. Dos temas controversiales adicionales, y con eso cierro el tema de la imputación. Tiene que ver con el tema de la selección de la norma penal en el tiempo. Usted sabe que cuando el fiscal imputa cargos, tiene que, en la imputación de cargos que se plasme en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, tiene que precisar, ¿qué cosa? ¿Cuál es la norma penal en el tiempo que está aplicando al hecho imputado? Por lo general, ¿cuál es la regla general? Que se aplica la ley penal que estuvo vigente al momento en que ocurrieron los hechos. Y, excepcionalmente, se aplica de manera retroactiva la norma nueva cuando favorece al reo. Esa es la máxima. ¿Qué ocurrió? Ocurre de que en un caso, y lean el caso del Club de la Construcción, se produjo esa discusión. Se había imputado cargos por el delito respecto a hechos ocurridos entre el 2011 y el 2013, aprox, los delitos de colusión y el delito de organización criminal. ¿Cuál fue el cuestionamiento de la defensa? Señaló de que, de acuerdo a los hechos imputados, durante el 2011 al 2013 no estaba vigente todavía el delito de organización criminal. Y entonces acá se presentan dos posturas. Evidentemente había un error en la selección de la norma penal en el tiempo. Y aquí se desbrozan dos maneras de abordar el tema. Una primera manera de abordar el tema sería de que, bueno, ese es un defecto de origen. Lo cometió el fiscal, imputó mal, por lo tanto la imputación se cae y el juez no puede desvincularse y aplicar el tipo penal que corresponde, porque eso sería invadir el terreno de la fiscalía. Primera posición. Pero hay una segunda posición por la cual salió la sala y dijo que por principio de legalidad, en ese caso correspondería, dice, no debe leerse como delito de organización criminal, sino como delito de asociación ilícita para el delito. Les presento las posturas. La segunda postura puede ser criticable porque se podría decir de que el juez estaría invadiendo los fueros de la fiscalía, porque el único que imputa cargos en cuanto a la imputación fáctica y jurídica es el fiscal y nunca el juez. El juez sí puede desvincularse, y ustedes bien lo saben, solamente se puede desvincular a nivel de sentencia, con la aplicación de la determinación alternativa. Nada más. Y también pueden presentarse el otro problema que se puede presentar no solamente en la selección de norma penal en el tiempo, sino imagínense un error en la calificación jurídica. Imagínense que la defensa cuestiona de que no es el tipo penal de extorsión, sino es el tipo penal de chantaje. Y fíjense de que la carga punitiva es distinta, la consecuencia jurídica es distinta, la desvaloración de la conducta es distinta, el marco de pena combinada es distinta. En uno te puede dar para prisión, pero en el otro lado te puede dar para una comparecencia. ¿Qué ocurre si el juez advierte ese error en la calificación jurídica? Pregunta, ¿se puede desvincular?
¿O no? Eso, entonces, hay dos posturas. Una que dice que sí es posible, en aras del principio de legalidad, del principio de iure nobis curia. Por cierto, hace poco ha salido una casación o una ejecutoria suprema que pone los límites al iure nobis curia. Y por otro lado, otra posición que te dice que el juez no puede desvincularse en el marco de una prisión preventiva del tipo penal. No puede hacerlo, porque el único que imputa cargos es el fiscal. Se supone que el fiscal tiene el control de la imputación durante el proceso penal. Cuando formaliza la investigación preparatoria, cuando acusa, sí, tiene el control de la imputación. Es más, el juez se dice que no podría hacerle, ni siquiera no podría obligarle a cambiar de tipo penal en cuanto a la imputación. Entonces yo lo dejo ahí, simplemente los temas que voy planteando. El otro tema que me interesa un poco discutir, y es que ustedes van a trabajar seguramente con estos temas. El tema del uso de las declaraciones de los colaboradores eficaces y de los testigos con clave en reserva. Si pueden sustentar o no la apariencia del buen derecho. Pues bien, creo que no existe la menor duda ya hoy en día de que las declaraciones prestadas por un colaborador eficaz y por un testigo con clave en reserva sí pueden sustentar o pueden configurar la apariencia del buen derecho, pero en la medida que estén acreditadas con otros elementos de convicción. Es como dirían los brasileños, falando y probando. Es decir, tú hablas y también pruebas. Te tienes que dar el material probatorio que acredite tu delación. Pues bien, puede sustentar la apariencia del buen derecho, o, digamos, mediante las declaraciones de los colaboradores. ¿Se puede alcanzar ese alto grado de probabilidad? Sí, en la medida que esté corroborado con otros elementos de convicción. Pero aquí surge la gran discusión. Yo solamente voy a plantearles las dos posturas. Y básicamente tiene que ver con el tema concerniente a cómo debe efectuarse la corroboración de lo dicho por el colaborador eficaz. Hay algunos que sostienen de que los actos de corroboración solamente pueden venir del procedimiento especial de colaboración eficaz. ¿Me siguen? Es decir, si se va a utilizar la declaración de un colaborador eficaz, los actos de corroboración, los medios de investigación que se hayan obtenido, tienen que venir solamente del procedimiento especial de colaboración eficaz. Procedimiento, por cierto, autónomo y también reservado, en el cual interviene solamente el fiscal, el imputado, su abogado y la procuraduría. Pero se entiende que solamente esos actos de corroboración pueden venir de ese procedimiento especial de colaboración eficaz. ¿Qué ocurre, si acuerdo a esta primera postura? Si los actos de corroboración vienen de la carpeta fiscal, no vale. No le puedes dar mérito probatorio. Porque la norma dice, bajo una interpretación estrictamente formalista, dicen que solamente esos actos de corroboración pueden venir del procedimiento de colaboración eficaz. Contrario a eso, si vienen de la carpeta fiscal, no le puedes dar mérito probatorio. Pero hay otra postura que primero adquirió fuerza en doctrina, porque lo sostenían pocas personas, y luego adquirió fuerza a nivel jurisprudencial. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que sí puede, pues, la declaración de colaborador eficaz configurar la apariencia del buen derecho en la medida que esté corroborado con otros elementos de convicción. Respecto a la corroboración, no importa si se corrobora a partir del procedimiento de colaboración eficaz o bien de la carpeta fiscal. Lo que importa es que lo dicho por el colaborador sea creíble y además esté corroborada con otros elementos de convicción. Esa es la lógica. Esto, por cierto, ya ha sido aceptado en una casación
revísenlo por favor, en la 48-2018, nacional, Sala Penal Permanente, en la cual se estableció de que los actos de corroboración no son privativos del proceso de colaboración eficaz. Así es que, pero además, no basta con que solamente esté corroborado, sino que la versión dada por el colaborador debe ser creíble. Y por cierto, revisen una sentencia, digamos, el nombre es medio raro, Caguajajalú. Es una sentencia en donde se habla acerca de los estándares que debe cumplir para darle validez, credibilidad, fiabilidad a lo que dice un colaborador eficaz. El otro tema controversial tiene que ver con los testigos con clave en reserva. Mucho se ha discutido. ¿Pueden sustentar o no? En base a eso se puede alcanzar digamos, el estándar probatorio. Pues bien, revisen el caso de los mapuches, que es un caso de, digamos, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales un poco se han establecido los estándares a propósito de la declaración de los testigos con clave en reserva. ¿Cuál es la lógica? Básicamente de que sí pueden sustentar la apariencia de buen derecho, pero en la medida que estén corroborados con otros elementos de convicción. En verdad, hay mucho todavía por decir con la apariencia de buen derecho, pero quiero ir ahora a otro tema que sí me interesa, que es el tema del peligro procesal. Mucho se ha discutido sobre el peligro procesal, y ustedes más que nadie lo saben de que a veces este criterio es definitivo. Es el que prácticamente marca la pauta si se va a dictar o no prisión preventiva o si se va a dar por cumplida la apariencia del buen derecho. En verdad hay mucho que discutir sobre este tema. Yo traigo a colación algunos temas. Un primer tema que quiero un poco plantear a propósito de esto tiene que ver con, y para esto voy a utilizar como insumos la casación de Moquegua y la casación 1445 del 2018. Pues bien, ustedes saben muy bien, y ustedes lo han leído, ¿ya? Porque siempre tenemos que revisar las decisiones de la Corte Suprema a propósito del peligro procesal, y uno de los temas controversiales aquí a propósito del peligro de fuga tiene que ver con el arraigo, con la calidad del arraigo. Por ejemplo, en este recurso de casación se discutió a propósito del arraigo laboral y se dijo de que para establecer el arraigo laboral no se exige de que se trate de un trabajo dependiente y formal, porque poner ese criterio es un estándar muy elevado, dado que solamente muy pocas personas tienen un trabajo dependiente y formal e incluso con naturaleza permanente. Yo les traigo a colación sobre todo un caso que siempre ocurre y se da en la realidad. Aquellos arraigos laborales que invocan las defensas técnicas y que no pueden acreditar porque se trata de actividades informales. Es decir, que fácilmente no pueden, recabar una constancia de trabajo, porque si uno trabaja para una entidad pública o privada, es fácil, ¿no? Va a la entidad pública o privada y pide una constancia de trabajo y desde cuándo está laborando. Pero tenemos actividades económicas que se realizan en la informalidad. Y la pregunta el tema que se podría poner sobre la mesa es si estas actividades laborales o económicas de carácter informal muchas veces de qué manera se acreditarían, o si la simple presentación de memoriales o de constancias expedidas por las autoridades de la zona bastarían para acreditarlo. Sobre esto, tan solo lo único que me interesa es ponerle los argumentos. Hay algunos que van a sostienen de que el tema de la informalidad no puede ser un castigo para que una persona se encuentre incurso en peligro de fuga.
porque eso sería como castigar, digamos, el solo hecho de ser informal. Por lo tanto, se debe admitir cierta flexibilidad en la acreditación de ese tipo de arraigo. Pero tenemos la otra posición en la cual se señala que si bien acreditaría cierto arraigo, ese arraigo no sería de calidad, es decir, no tendría una alta intensidad. Y hacia eso quiero llegar. Mucho se ha discutido acerca del uso de esta palabreja, de lo que es un arraigo de baja intensidad, de mediana intensidad, de alta intensidad, un arraigo que es de calidad, un arraigo que no es de calidad. Siempre se ha discutido acerca de eso. Seguramente ustedes habrán escuchado decisiones en las cuales se habla acerca digamos, se analizan los documentos y muchas veces el juez puede concluir, pues bien, ha presentado documentos, pero este arraigo no es de calidad, porque, digamos, no acredita fehacientemente el vínculo laboral, o es de carácter transitorio, o es de carácter informal. Pues bien, sobre esto interesa tener en cuenta dos cosas. Lo que ha dicho la casación 1445, ¿y saben lo que ha dicho la casación 1445? Ha dicho lo siguiente, ha dicho que no puede hablarse de un arraigo de mediana intensidad o de baja intensidad. O el arraigo o la tienes o no la tienes. Así de sencillo es lo que dice esta casación. Así es que no puede utilizarse estos argumentos que se sustentan en que si el arraigo es de alta calidad o alta intensidad o mediana intensidad. Y si se señala de que el arraigo es de mediana intensidad, entonces quiere decir de que tiene arraigo. Y por ende, señala de que no existe peligro procesal. Yo creo que aquí también hay un salto en la regla de inferencia. Porque para analizar si una inferencia es válida, hay que analizar de qué premisas parte, a qué conclusión llegas. Creo que todos estamos de acuerdo en que si alguien sostiene de que hay un arraigo de mediana intensidad, es porque tiene cierto nivel de arraigo. Creo que en ese punto no existiría discusión alguna. Pero de ahí, de ese dato, a concluir de que por ende no existe peligro de fuga, creo yo que es una conclusión errada, porque ustedes saben muy bien de que a propósito del peligro procesal no solamente se evalúa ese indicador, se tienen que evaluar varios indicadores al mismo tiempo. Por ejemplo, se tiene que evaluar el indicador de la gravedad de la pena, de la magnitud del daño causado, de la pertenencia a una organización criminal, de la ilusión a la acción de la justicia, de la conducta obstruccionista. Es más, el Tribunal Constitucional ya ha sentado jurisprudencia en el sentido de que para acreditar peligro procesal, o bien basta la configuración de peligro de fuga, o peligro de obstaculización. Es decir, con cualquiera de las dos se puede configurar el peligro procesal. No basta, es decir, no se requiere de que se acredite al mismo tiempo ambos tipos de peligro. Esto es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Lamentablemente el tiempo me ha ganado, pero respecto al peligro procesal hay un tema que sí me interesa. Me interesa sobremanera porque ha sido materia de una resolución en el caso Chan Rakway, ¿ya? Y hay dos ideas que me parecen que quiero compartirles a propósito de esto. Dos ideas y luego, digamos, vamos a tratar de dar cuáles son las posiciones que se pueden dar sobre el tema y cuál es la controversia que se puede generar. No pretendo yo decirles, esta es la correcta, simplemente decirles cuáles son las líneas de argumentación. Un tema que se discutió a propósito en ese caso, que es el expediente 19-2019-4, fue que cuando se le fue a buscar a este investigado a su domicilio, pues bien, no se le habría encontrado en dicho inmueble. Y además se había señalado
en esta decisión de que además se habría averiguado de que ese inmueble, que habría sido su último domicilio, habría sido vendido. Es decir, ese inmueble lo habría vendido a un tercero. Por lo tanto, concluye, hubo un desprendimiento de sus bienes, lo que nos evidencia un acto de obstaculización a la investigación. Podemos argumentar en dos sentidos. Uno, en el sentido que dice esta decisión, en el sentido de que, como se le fue a buscar a su domicilio, no se le encontró, luego se averiguó que había vendido ese bien, por ende se había producido un desprendimiento de sus bienes, y eso es obstaculización a la actividad probatoria. ¿Es eso? Pregunto, obstaculización a la actividad probatoria, porque la otra línea de razonamiento que puedes tú señalar es que sería un indicador no de obstaculización a la actividad probatoria, sino de ilusión a la acción de la justicia, que es un concepto distinto. Porque cuando digamos, ese último domicilio que tenía, y declarado ante las autoridades, luego vende ese inmueble para irse a otro, ese acto, ¿cómo debe interpretarse en realidad? Como una obstaculización a la actividad probatoria, porque eso es lo que se llama obstaculizar los actos de investigación, o es que acaso simplemente está mostrando un comportamiento de ilusión a la acción de la justicia. Pues bien, la otra línea de pensamiento sería hablar de un comportamiento procesal enderezado a eludir la acción de la justicia. Se los dejo en el tintero. ¿Por qué? Porque mucho se ha criticado el tema del desprendimiento patrimonial. Mucho se ha dicho que el desprendimiento patrimonial ni siquiera, incluso, puede constituirse en un acto ni de peligro de fuga ni de peligro de obstaculización, porque sería un acto simplemente de disposición de bienes. Yo tan solo se los dejo. Se los dejo las diferentes posturas que se han venido dando a propósito de ese tema. En verdad quisiera hablar más sobre el peligro, pero me ha ganado, pero me quiero entrar a otro tema que sí me parece súper interesante, y es el tema concerniente a los tiempos de la prisión preventiva. Ustedes saben de que cuando los tiempos vencen de la prisión preventiva y de la prolongación, la consecuencia jurídica inexorable, ¿cuál es? Es la excarcelación del investigado. Sí, pero todavía estamos en investigación preparatoria, ¿se va a ir? Sí, pero ya venció el tiempo. Vamos a empezar la etapa intermedia. Sí, pero ya venció el tiempo. Y entonces, hay varios temas que se han venido dando a propósito de este tema, sobre todo en crimen organizado, porque luego de una prolongación por 12 meses ya no hay más tiempo que dar en la prisión preventiva. Y entonces, ¿cómo asegurar la presencia de los investigados para los fines de la decisión final? Tanto más si pertenecen a presuntas organizaciones criminales, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en la jurisprudencia? Pues bien, yo les comento dos mecanismos que se han venido, dos temas a propósito de esto. El primer tema tiene que ver con el no cómputo de plazo. Pues bien, un tema que se ha venido planteando es que cuando ya han vencido los plazos de la prisión preventiva y de la prolongación, en varios casos se ha planteado el tema del no cómputo de plazo por conducta dilatoria del investigado y de su patrocinado, a efectos de que se le descuente un tiempo y se le reponga ese tiempo, a efectos de prolongar la prisión preventiva. Porque en el fondo eso es lo que busca, la prolongación, pero por una conducta dilatoria del investigado y de su defensa. Eso es lo que se señala en el artículo 285. Pues bien, sobre esto hay dos posturas. Hay una postura que dice que sí es viable jurídicamente,
y otra postura que dice que no es viable jurídicamente. Yo tan solo se los dejo como tema controvertido. ¿Es posible o no, digamos, discutir un tema de no cómputo de plazo, luego que han vencido todos los plazos a efectos de que se reponga, se entiende, bajo el artículo 285, por conducta dilatoria del investigado o de su abogado? Pues bien, ese es un tema que se ha venido, del cual se ha venido discutiendo. Y sobre eso, por ejemplo, tenemos un antecedente en el caso Carboneros. ¿Ya? Búsquenlo, caso Carboneros de droga, de las 7 toneladas de droga que se ventiló en la Sala Penal Nacional. Así que revísenlo y para que ustedes puedan ver todas las aristas de este tema controvertido. El otro tema es que si se puede o no dictar arresto domiciliario, luego que haya sido. Sobre eso también hay controversia. Hay algunos que dicen que no, porque procede de manera directa a la excarcelación, porque cómo va a operar, digamos, esa figura, porque se entiende que ya vencieron todos los plazos de privación de la libertad. Cambia otra postura que dice que, si es posible, en la medida que es una medida que busca garantizar la presencia del investigado para los fines de la decisión final. Yo también se los dejo, dos posturas sobre ese tema. Pero lo que me interesa es que es un tema controversial. Hay algunos que vence el término y debe prácticamente procederse a la excarcelación, sin ninguna restricción. Hay otros que dicen que podría aplicarse una medida alternativa. Pues bien, yo les dejo para que ustedes puedan analizar o, digamos, sacar sus propias conclusiones. Pero sí, lo que les puedo dar como punto de referencia es que sí existen decisiones en ambos sentidos. Hay algunos que dicen que, como ya venció todo plazo de privación de la privación de la libertad de la persona, por lo tanto, cabe de manera automática y directa su excarcelación. O otros que dicen que puedes dictar una medida menos gravosa. ¿Por qué es importante hoy en día esto? Porque hoy en día ocurre de que los plazos están venciendo. Y los plazos están venciendo, todos los plazos ya, estando el caso en investigación preparatoria o a puertas de entrar en etapa intermedia. Así es que eso es un tema que va a dar mucho que hablar seguramente. Solamente a mí me interesa presentarles los temas a efectos de que ustedes saquen sus propias conclusiones. Creo que ha sido suficiente por el día de hoy. Creo que me he pasado el tiempo. Muchas gracias.